Buenos días, amados hermanos, reciban un fraternal abrazo. El tema a tratar se titula He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:9. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo precioso. Queremos que tu palabra corra y sea glorificada. También que puedas darnos un espíritu de sabiduría y revelación, para que podamos, Señor, entender y comprender todo lo que está en tu corazón. Gracias por todos los hermanos aquí reunidos en esta sala virtual y a nuestros hermanos de la zona oriental del Departamento del Atlántico. Señor, suple y sigue sosteniendo a tus siervos en medio de estas dificultades. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, la puerta estrecha y el camino angosto versus la puerta ancha y el camino espacioso. ¿Qué elegimos, hermano? ¿Qué elegimos? En Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, oh Señor Jesús. Aquí la vida que hallamos no se refiere a recibir la vida eterna, se refiere es al reino, al galardón que el Señor nos va a dar, porque la vida ya todos los hijos de Dios, todos aquellos que han sido regenerados, y esa vida nos capacita para ir a la Nueva Jerusalén. Pero en este contexto se refiere es al reino de los cielos, donde tendremos la vida plenamente manifestada, al punto que nos coronará y reinaremos con Cristo. Entonces, hermanos, consideremos lo siguiente: cuando servimos al Señor, debemos hacerlo bajo los principios establecidos por el Señor. ¿Cuál es ese principio? Que debe gobernarnos y que todo ministro debe tener presente: hacer la voluntad del Señor. Recordemos lo que dice el Señor en la palabra. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con la obra que llevamos a cabo? Bueno, porque la puerta es ancha, se refiere a que yo sirvo, pero hago lo que yo quiero. Yo no tengo restricciones, no me sujeto, mientras que la puerta estrecha habla de que yo estoy siendo restringido en lo que hago. Es por eso, amados hermanos, que el servicio a la iglesia es un servicio en coordinación. No es un asunto individual. Tampoco es que a mí me pareció hacerlo así. Hay un orden establecido. Hay una dirección dada por el Señor a través de los hermanos que van delante de nosotros. No podemos hacer las cosas de una manera individual. Y esto no es correcto. Pregúntese: ¿será esto es correcto? Entonces, hermano, es necesario estar comprometido, enfocado en hacer la voluntad de Dios. No es un asunto de poder hacer, es una competencia que viene de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios para el Señor, para poder ganar más de Dios. No podemos apresurar para atropellar la obra del Señor. Hermanos, démosle la oportunidad a Dios para que trabaje en nosotros y podamos avanzar. El Señor comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Lo vemos en Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Y en el capítulo 6 de Lucas 12:13, en aquellos días, Él fue al monte a orar
y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a los discípulos, escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Oh Señor Jesús. Entonces aquí vemos a Jesús, que es Dios mismo, que Él pudo decir, bueno, esta obra la hago yo solo. Oh Señor Jesús. Hay algunos hermanos que les gusta servir solo. A estos hermanos les cuesta servir unánimemente. De esta manera no se puede llevar la obra adelante, hermano. Es imposible hacer las cosas solo. El mismo Jesús no lo hizo solo. Inmediatamente escogió a 12, alabado sea el Señor. Los perfeccionó, los guió a vivir y andar en el Espíritu. Los enseñó a andar independientemente, ¿verdad? No los enseñó a andar independientemente, alabado sea el Señor. Los llevó a entender que el Señor siempre estaría ahí con ellos, porque estuvo con ellos 3 años y medio, porque Él después se fue a la cruz y después de la resurrección se les presentó para darles a entender que Él siempre iba a estar con ellos. Oh Señor Jesús. Entonces aquí el objetivo era que de lo que habían recibido del Señor le dieran continuidad para que todos estemos siendo perfeccionados para la obra del Señor, para que esta obra continúe, para que ellos esta obra sea esparcida, para que haya una inclusión. Es maravilloso tener hermanos que están siendo perfeccionados por nosotros y que ellos van a hacer una multiplicación de este ministerio y llevar a cabo este ministerio. Bendito sea el Señor. En Hechos 1:8 dice: pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Lo último de la tierra. Pero los judíos se quedaron ahí nada más en Jerusalén y le hablaban palabras solamente a los judíos, y Dios reaccionó. Y en Hechos 8:1 dice: y Saulo, consciente en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra las iglesias que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, por Samaria, salvo los apóstoles. Después de la persecución, hermanos, la palabra comienza a ser oída por los gentiles. Es decir, la voluntad de Dios comienza a hacerse aquí. Aquí vemos claramente que el objetivo de este ministerio es hacer la voluntad de Dios. En Hechos 11:19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasarán hasta Venecia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esta no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que se expandiera por toda la tierra hasta el fin. Aleluya. Es aquí donde Dios levanta a Pablo. Dios hace algunos arreglos para que su voluntad fuera hecha. Es por eso que lo que debemos estar bajo la comunión y la coordinación. En Gálatas 2:9, hermanos, dice: reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, a Cefas y a Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los incircuncidados. Aleluya.
debemos preparar personas con encargo en el corazón, que tenga ese mismo encargo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, después de un año, el Señor le envió a la obra. Y en principio Pablo fue bajo la coordinación de Bernabé, pero después hay una situación y Pablo toma la delantera en cuanto al servicio hacia los gentiles. Bernabé también ayudó a Juan Marcos, alabado sea el Señor, pero podemos ver en la Biblia que Pablo perfeccionó a Sila, a Timoteo, a Tito, a Aquila, a Priscila, Estéfana, Tiquio, Espáforio, Epafra, Trofino, Onesífero, Filemón y Onésimo, entre otros, todo esto se encuentra en Romanos 16. Pablo perfeccionó a muchas personas. Hermano, usted tiene una lista de los hermanos de quien usted ha perfeccionado. ¿Se ha preocupado por los hermanos? Para que aprendan lo que usted aprendió, lo que usted aprendió. ¿Cómo podemos aprovechar los años que el Señor ha invertido en nosotros? Oh Señor. El Señor ha encontrado hombres en el tiempo para llevar a cabo su obra y preservarla a través de los hombres, como Lutero, Wesley, Calvino, Stephen, George, Müller, Wesley, los hermanos de Moveria, Darwin, y hace años atrás, Willis Graham. En nuestra historia, en la vida de la iglesia, tuvimos a Whitney, y Juan Lee y Don Yulan, oh Señor Jesús. Pero tales hermanos ya partieron al Señor. Ahora, amados, es nuestro turno. Este es el tiempo del cuerpo, del colectivo, de que todos nosotros, usando nuestros dones como ministros, logramos una corporación corporativa de lo que Dios quiere. Somos los obreros de la hora undécima, y esta era avanza hacia su desenlace. Aleluya. En Mateo 26:7 dice: saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibid lo que sea justo. Aleluya, Señor Jesús. Por lo tanto, levantémonos y asumamos nuestra responsabilidad como ministros del nuevo pacto, usando las herramientas como los grupos familiares y cuidado y multiplicación para hacer y producir líderes. Para ellos se requiere continuar esta carrera con diligencia, siendo regulados por el Espíritu, regulados por la comunión con los hermanos que van en coordinación. Aleluya, alabado sea el Señor. Es verdad, hermanos, nos falta mucho para ser perfeccionados. El Espíritu se ha intensificado 7 veces. Él perfecciona de manera rápida, pero tenemos la visión que tiene Pablo en Filipenses 3:3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás y, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Prosigo a la meta, porque en este momento no estamos para restar, estamos para sumar, hermanos.
entonces necesitamos que el corazón de algunos de aquellos que se haya equivocado esté abierto a ser corregido y a continuar avanzando, y sea llamado con un espíritu de mansedumbre y un corazón de restauración, e incluirlos en la dirección que se está dando en estos tiempos. Es por eso que en Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Esto nos muestra que los hombres dones son dados para perfeccionar en el ministerio del cuerpo. Esto se da justamente con los que son perfeccionados, como es mencionado en Efesios 4. Los hombres dones perfeccionan a los miembros para que ellos hagan la obra. En 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Aprendamos, hermanos, a usar nuestros dones que el Señor nos ha dado y dio, y seremos recompensados cuando el Señor regrese. Él está preparándonos para incluir, hermano, a otros a la vida de la iglesia. Es el mejor lugar para desarrollar los dones, porque aquí hay más oportunidad de equivocarnos. Y seguiremos hasta lograr que Dios te ha dado todos esos dones. Hermano, créame que no es así en otro tipo de sistemas. Usted se equivoca, a usted lo saca y no lo vuelven a incluir. Aprovecha, hermano. Déjese regular, déjese coordinar y usted verá la gloria de Dios. Vamos a ver los versículos en Romanos 12, 5 y 6, que dice: si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros. El 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de perfección, úsese conforme a la medida de la fe. Aleluya. Vemos en el versículo 5 que ningún cuerpo trabaja para sí. Solo esto no existe. Todo trabajo para sí, para el cuerpo. Y el 6 dice: nosotros debemos servir según la medida de la fe, porque el don es para el ministerio, y el ministerio es para las operaciones. Y el ministerio en griego es lo mismo que diaconía. El servicio debe ser para el cuerpo, para que éste sea para edificación y ponerlo al servicio de los hermanos. Y bajo la coordinación de los hermanos hay que ejercitar el espíritu. Debemos tener un corazón de dependencia. Invocar el nombre del Señor. Leamos 1 Corintios 12:1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén, hermano. Depender del Señor no es dejar de invocar. ¿Qué tal si invocamos ahora mismo, hermanos, amados, ese nombre maravilloso? Oh Señor Jesús, oh
Señor Jesús. Oh Señor Jesús. En 1 Corintios 12:1 dice, el texto original, ¿verdad? En 1 Corintios 12:1, en el texto original dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. No debemos pasar por alto que somos espirituales, como el servicio a Dios es espiritual. Quienes lo hacen deben ser espirituales. Veamos las señales espirituales de un espiritual. En 1 Corintios 12:2 y 3 dice, sabéis que cuando eras gentil, se os extraviaba y llevaos como os llevaban los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es por lo que nosotros somos invocadores del nombre del Señor. Los que llamamos porque necesitamos de Él. Porque sin Él nada podemos hacer. Señor, declaramos que sin ti nada podemos hacer. Dilo conmigo, hermano. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Hermano, hacer las cosas no es suficiente. Hay que ser espirituales, aleluya. En Hechos 16:6-10, hermano, encontramos, leemos estos pasajes, ¿verdad? Y podemos preguntarnos, pero el Espíritu Santo impidió que se predicara la palabra. En realidad, el Espíritu quería que Pablo y Silas predicaran el Evangelio, pero no en Asia, sino en Europa. ¿Qué iba a hacer Pablo y Silas? Iban aquí a predicar el Evangelio, pero el Espíritu se los impidió. Esas lecciones son las que nosotros necesitamos. Aprender las señales que se darían a través del Espíritu. La palabra y los hermanos que van delante de nosotros. Y de esa manera aprenderemos lecciones para hacer la voluntad de Dios. En Hebreos 10:1-4, versículo 1, versículo 4, vemos, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Aquí la dificultad era resolver el pecado del hombre año tras año. En el versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpio, una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Ellos tenían que ofrecer sacrificio todos los años, porque no tenían una eficacia en la eternidad estos sacrificios. En el versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y en el versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de estos animales, hermanos, no podían quitar los pecados. Solo cubrían y resolvían temporalmente el problema de los pecados. En Hebreos 10, del 5 al 7, el versículo 5 es la clave. Hermano, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Quién entró en el mundo? Entró Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, al entrar sacrificio y ofrenda no quisiste, me prestaste cuerpo. ¿Qué sucedió aquí? Dios quería un nuevo pacto. Él quería algo nuevo, no en el Antiguo Testamento.
Pero Dios le dio a Jesús un cuerpo y nos recuerda en Romanos 12:1. ¿Verdad? Nos recuerda esto en Romanos 12:1. Excepto, dice, holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Dios desea un sacrificio vivo y real. Aleluya. Y en el 7 dice, entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es lo que realmente Dios, ¿verdad?, necesita de nosotros. Esto es realmente lo que Dios desea. Él desea nuestro cuerpo para agradar a Dios. Aleluya. En el 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad, hermano? Quitando primero para establecer esto último. Aleluya. Aquí vemos que el Señor vino para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre. Amados hermanos, ya el Señor no quiere cosas por compromiso o porque se tiene capacidad. Señor Jesús. En Romanos 12:1 al 3 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea vuestra voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí, que es el que debe tener, sino que pienses de sí como cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oh Señor Jesús, amados hermanos, que nuestra oración diga de esta manera, he aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dios les bendiga, amados hermanos.